Buenas tardes, mi nombre es Juan Guadalupe Gómez Martínez, soy aspirante para la carrera de telemática. Yo elegí investigar sobre las bases de datos, ya que creo que es una materia muy importante en la actualidad. Estas bases de datos se encuentran hoy en día por todos lados, son indispensables para la organización y facilitación de la información. Casi todo el mundo se encuentra familiarizado con ellas, dado que en algún momento hemos hecho uso de ellas e incluso creado alguna. Las bases de datos son de suma importancia para todo tipo de empresas, tanto públicas como privadas, y las encontramos en todos los sectores, como lo son hospitales, escuelas, biblioteca, gobierno, policía, etc. Son de uso cotidiano y su origen se remonta desde el uso de directorios telefónicos o fichas bibliográficas, así como archivos de formato físico. Son una forma de organización y en su formato digital resultan algo excepcional, ya que gracias a la avanzada tecnología son muy simples de manejar y de actualizar. Mirando alrededor nos damos cuenta de que se encuentran en todos los dispositivos digitales e inteligentes. Los celulares, tabletas, computadoras y iPods cuentan con bibliotecas musicales, de video, de imágenes y con directorios de contactos. Hablando profesionalmente, una base de datos es una colección de datos organizados y estructurados según un determinado modelo de información que refleja no solo los datos en sí mismos, sino también las relaciones que existen entre ellos. Una base de datos se diseña con un propósito específico y debe de ser organizada con una lógica coherente. Los datos podrán ser compartidos por distintos usuarios y aplicaciones, pero deben conservar su integridad y seguridad al margen de las interacciones de ambos. La definición y descripción de los datos han de ser únicas para minimizar la redundancia y maximizar la independencia en la utilización de ellas. En una base de datos, las entidades y atributos del mundo real se convierten en registros y campos. Estas entidades pueden ser tanto objetos materiales como libros o fotografías, pero también personas e incluso conceptos e ideas abstractas. Las entidades poseen atributos y mantienen relaciones entre ellas. En conclusión, y como IBM nos describe de manera simple, una base de datos es un contenedor que permite almacenar la información de forma ordenada con diferentes propósitos y usos. Por ejemplo, en una base de datos se puede almacenar información de diferentes departamentos, ventas, recursos humanos, inventarios, entre otros. El almacenamiento de la información por sí sola no tiene un valor, pero si combinamos o relacionamos la información con diferentes departamentos nos puede dar valor. Por ejemplo, combinar la información de las ventas del mes de junio del 2014 para el producto X en la zona norte nos da un indicativo del comportamiento de las ventas en un periodo de tiempo. Y a continuación les voy a mostrar las diapositivas que hice en PowerPoint. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con el de red, ya que se debe poder compartir esta información. Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos que pueden visualizar, ingresar o actualizar en concordancia a los derechos de acceso que se les hayan otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece. Rápidamente surgió la necesidad de contar con un sistema de administración para controlar tanto los datos como los usuarios. La administración de bases de datos se realiza con un sistema de gestión de bases de datos, también llamado Database Management System. El database es un conjunto de servicios, aplicaciones de software, que permite a los distintos usuarios un fácil acceso a la información y proporciona las herramientas para la manipulación de los datos encontrados en la base, insertar, eliminar y editar. Las bases de datos contienen información relevante, actualizada, precisa, contrastada y de calidad. Las bases de datos bibliográficas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico,
como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etc., de contenido temático que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Las bases de datos documentales o bibliográficas contienen información sobre documentos, es decir, referencias y documentos, pero también muchas de ellas contienen los textos completos de esos documentos, generalmente en formato PDF. Si un investigador necesita saber qué se ha publicado sobre un tema de su interés, puede localizar esta información buscando en la base de datos que exista sobre su área de investigación o en alguna multidisciplinar. El, ban el banco del INEGI integra información estadística y agregada a nivel nacional por entidad federativa y municipal, según exista disponibilidad de la misma. Es una base de datos cuya consulta puede hacerse mediante las diversas aplicaciones que se muestran en esta pantalla. Cada una ofrece facilidades distintas. Elija la que sea más conveniente a sus necesidades. World Data Center for Climate es el Centro Mundial de Datos para el Clima. Es la base de datos más grande del mundo. Almacena unos 220 terabytes de información y 6 petabytes de información adicional, incluyendo datos sobre el clima, predicciones y simulaciones. Google, aunque se desconoce el verdadero tamaño de su base de datos, así se puede estimar. La compañía recibe unos 91 millones de consultas al día, consultas que son almacenadas por la compañía. Se supone que almacena cientos de terabytes de información. Amazon se le considera la tienda online más grande del mundo, tanto en número de clientes como en los datos que almacena sobre ellos. Cuenta con 59 millones de clientes y más de 42 terabytes de datos. En conclusión, y como IBM nos describe de manera simple, una base de datos es un contenedor que permite almacenar la información de forma ordenada con diferentes propósitos y usos. Por ejemplo, en una base de datos se puede almacenar información de diferentes departamentos, ventas, recursos humanos, inventarios, entre otros. El almacenamiento de la información por sí sola no tiene valor, pero si combinamos o relacionamos la información con diferentes departamentos nos puede dar valor. Investigué en diferentes fuentes, recopilé información importante y de fuentes muy confiables como lo son IBM y Microsoft. En estas fuentes se encuentra la introducción al tema, la información básica de las bases de datos y todos los tipos de bases de datos, contando con información muy detallada sobre cada una de estas. Conforme avanzaba la investigación descubrí cosas nuevas e identifiqué muchas más, con las cuales ya me encontraba familiarizado. Continuando con la actividad de la investigación documental y de campo, visité una empresa para averiguar cómo trabajan en ella utilizando las bases de datos. Y a continuación expongo el diario de la primera visita que realicé en la empresa. Basándome en la encuesta realizada y en la entrevista, puedo dar por hecho lo importante que son las bases de datos para la mayoría de las personas. Descartando solo algunos, de cierta manera tienen una vida aislada de la tecnología o del estudio. Principalmente los jóvenes y la mayoría de los adultos que son personas de negocios son quienes hacen uso de las bases de datos, ya sea en su vida cotidiana o en su empleo. Son bastante comunes estas bases de datos porque se encuentran en todos lados y particularmente en todos los nuevos dispositivos tecnológicos. La investigación llevada a cabo en esta ocasión funcionó correctamente. Posiblemente hace falta más desenvolvimiento ante las situaciones de campo, como lo es indagar más en los lugares a investigar y recabar más información, así como es necesaria la evidencia de audio o video, la cual en esta ocasión fue imposible tomar ya que no me lo permitieron. Los aciertos en esta investigación fueron dirigirme a los contactos adecuados en el momento de realizar la encuesta, principalmente jóvenes, los cuales hacen uso diario de la tecnología y redes sociales. En cuanto a la investigación de campo, la empresa a la que acudí fue una buena opción para realizar la entrevista. Algunas fallas fueron el momento de responder la encuesta sobre bases de datos enviadas a mis contactos. Varios de ellos pensaron que podían tratarse de un virus, hasta que les aclaré la situación. Con el resto de la investigación pudo ser posible la visita a otros lugares,
de la comunidad y así hubiese enriquecido más mi trabajo. Los obstáculos que tuve fueron un inconveniente presentado en la entrevista en la que no se me permitió grabar de ningún modo. Y mencionando los obstáculos presentados durante toda la investigación, cabe mencionar el tiempo necesario para la realización de esta, siendo que en ocasiones mi empleo no me lo permitía. Al final de la investigación creo que se lograron la mayoría de los objetivos que tenía en mente abordar y durante la realización de esta. Descartando la grabación de la entrevista y la posible implementación de más preguntas en la encuesta, así como la aplicación de ella en más personas, la mayoría de los objetivos fueron alcanzados.